el Señor Jesucristo. Bienvenidos a mi canal, donde vamos a compartir experiencias, conocimiento y sabiduría de la palabra de Dios. Sin más que decir, damos inicio al tema de hoy. Transferencia de espíritus en la ministración. Cuando te imponen manos y cuando impones manos. Transferencia de demonios, transferencia de espíritus en la ministración. Transferencia de demonios al imponer manos y al permitir la imposición de manos en uno. Imposición de manos con ligereza. Precauciones y cuidados que se deben tener al ministrar y en la imposición de manos y al orar por otros. Por el autor de Ahara. Este estudio y artículo tiene por propósito enseñar que mientras que es bíblico el imponer las manos, también es bíblico el no hacer esto a la ligera. El imponer manos y el imponer manos en oración no es cosa de juego, no es cosa que se deba hacer con ligereza y descuido, sino que para el cristiano lleva una responsabilidad. Podemos ver imposición de manos en textos como Hechos 6, 2 a Timoteo 1, 6, Mateo 28, 8, entre otros. Pero también debemos tener en cuenta el siguiente texto. La Biblia señala: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni partícipes en pecados ajenos. Consérvate puro. 1 Timoteo 5, 22. Este artículo se refiere al riesgo que existe de transferencia de demonios durante la administración y oración, y del cuidado y precaución que debe ejercer todo cristiano al ministrar y orar por otros y cuando el cristiano permite que otros oren por uno y le impongan las manos. El evento narrado en Marcos 5, 10-20 en el cual Jesús libera al gadareno de demonios, muestra que en la ministración a personas demonizadas, los demonios dentro de dicha persona buscan el mudarse o transferirse a otra persona. En el caso del gadareno, la mejor segunda opción fue ir a unos puercos. La Biblia no brinda más ejemplos o un análisis exhaustivo de otros casos, sin embargo, muestra la realidad del caso. Es debido a la realidad de que los demonios que se encuentren demonizando a una persona y ante la administración o liberación que se brinde a su anfitrión, que dichos demonios busquen el transferirse a otra persona, y esto puede ocurrir sin que los presentes e involucrados se den cuenta, y por esto mismo es necesario que el cristiano tenga presente esa posibilidad para ejercer el cuidado y buscar la protección de Dios bajo la sangre de Jesucristo ante tal riesgo. El animar a los presentes en una reunión cristiana, a que impongan manos para orar unos por otros indiscriminadamente, sin ejercer discernimiento, es una práctica no bíblica y además con riesgos espirituales. También es importante mencionar, aunque parezca obvio, que si el cristiano que brinda la administración se encuentra en pecado, aún en la práctica de algún pecado, con pecado inconfeso, tiene una puerta abierta a demonios y puede ser fácilmente el blanco de una transferencia durante una administración. Por ejemplo, si el cristiano que va a ministrar se encuentra en pecado de adulterio o de lujuria por pornografía y ministra a una persona que tenga demonios de lujuria, se vuelve un blanco fácil de transferencia. Este artículo tiene por propósito ilustrar la realidad de estos riesgos y por ende la importancia de que el cristiano tenga cuidado en buscar la protección de Dios, de arrepentirse y confesar cualquier pecado que aún pueda tener y cubrirse con la sangre de Jesucristo previo y durante los períodos de oración y ministración por otros. Caso 1. Este caso lo tomó del sitio de Parson Raipe, enlace, pastor y médico misionero, quien supo el caso de un cristiano sincero que atendió una reunión en su iglesia. Hubo una invitación para que unos oraran por otros. Previo a eso el hombre empezó a sentir síntomas de un resfriado. El hombre desconocía a las otras personas, pero aún así aceptó sus oraciones. La mañana siguiente ya no tenía los síntomas del resfriado, pero no podía abrir sus manos. Él atribuyó esto a que una de las personas que oró por él la noche anterior tendría artritis, así que oró y renunció el espíritu de artritis e inmediatamente pudo abrir sus manos. No significa que todos los casos de artritis sean demónicos, pero el caso es que el hombre confió en personas que no conocía bien, por oración para sanidad y recibió una enfermedad.
El relato no menciona si hubo imposición de manos, pero me parece que esa es la explicación de por qué ocurrió tal situación con este cristiano y por los detalles que daré más adelante. La sinceridad del cristiano al permitir que le impongan manos o al imponerlas, esa sinceridad por sí sola no es ninguna protección. Este caso es muy similar a uno que narra Derek Prince en su libro They Shall Expel Demons, en el cual Ruth narra que cuando tenía apenas un año de haber nacido de nuevo, acudió a una reunión carismática en la cual el líder exhortó a los asistentes que estuvieran enfermos a que recibieran oración e imposición de manos de los demás asistentes que estaban cercanos a ellos. Ella tenía un resfriado, así que se levantó y unas 4 o 5 personas que estaban cerca de ella, le impusieron manos y oraron por ella. A la mañana siguiente estaba mejor de su resfriado, pero tenía los dedos de las manos enroscados, tiesos y le dolían, y entonces pensó que alguien con artritis le había impuesto manos el día anterior, así que renunció al espíritu de artritis y en unos minutos se desaparecieron los síntomas. Watermark. Nota importante. Aprovechando los siguientes casos expuestos, enfatizo la importancia de que el cristiano se ponga bajo la protección de Dios y se cubra con la sangre de Jesucristo y no tenga puertas abiertas por pecados aún practicados, inconfesos o sin arrepentimiento, en particular cuando se ora o ministra por personas involucradas en ocultismo y personas que sufren demonización. Mientras que el imponer manos a una persona que no tiene demonización sino una simple enfermedad, no representa riesgo para el cristiano que impone las manos, el ministrar e imponer manos sobre alguien que sufre incluso la manifestación de una enfermedad, pero por demonización sí representa riesgos para el cristiano que impone manos. Caso 2. Kurt Koch, un cristiano maduro y consejero espiritual con amplia experiencia en ministración y autor de varios libros, relata el siguiente caso. Una mujer estuvo orando por una persona que había intentado suicidarse, y empezó a tener pensamientos de suicidio ella misma. Caso 3. De Kurt Koch también. Un cristiano oró por otro hombre inestable mentalmente y con pensamientos de suicidio. Este ministro cristiano empezó a tener pensamientos de suicidio, el primer hombre se mató de un disparo, ese mismo día el ministro tuvo una batalla contra pensamientos de suicidio, aunque no sabía que el primer hombre por quien había orado ya se había suicidado. Caso 4. De Caca también. Un ministro pentecostés en muchas ocasiones impuso manos sobre un hombre enfermo. Posteriormente él desarrolló la misma enfermedad del hombre por el cual imponía manos y finalmente murió de esa enfermedad. Caso 5. De Caca, un oficial del Ejército de Salvación oraba por un hombre que se había rendido al diablo, dicho hombre era sádico también. Después de meses de oración intensa en intercesión por el primer hombre, el oficial del Ejército de Salvación que estaba intercediendo en oración empezó a tomar placer en golpear a su mujer y una noche de luna llena le dijo: "Me gustaría entrar en contacto con el bajo mundo esta noche". Caso 6. De Caca, una enfermera estuvo dando consejería a una prostituta y orando intensamente por ella, la prostituta fue liberada de su forma de vida, pero la enfermera empezó a tener fuertes deseos sexuales que nunca había conocido antes, a través de la intercesión se apreció una transferencia de demonio con la liberación de la prostituta, pero la opresión en la enfermera. Caso 7. De Caca, impactante caso el cual es más largo y expondré en resumen. Un misionero en China fue a ministrar a una bruja que estaba en el lecho de la muerte, la bruja había rendido su vida al diablo. Tras una lucha espiritual la bruja hizo un acto específico y evidente de renuncia al diablo. Al mismo tiempo en la casa del misionero, su hijo se estaba ahogando con un pedazo de alimento, la madre no hizo lo que el misionero pudo haber hecho para que no se ahogara, la madre oró por el niño ya inconsciente y en ese momento el niño despertó y sonrió a su madre y hermana, volvió a cerrar los ojos y murió. El ministro regresó de haber ministrado a la bruja quien antes de morir fue salva por Jesucristo, y descubrieron que el niño se ahogó justo en el momento en que la bruja hizo el acto de renuncia al diablo.
Transferencias de espíritus ocurren, personas oprimidas que son liberadas y otros no oprimidos son atados. Pero en este caso se pudo haber evitado si el misionario hubiera puesto su familia bajo la protección de Jesús al ministrar a la hechicera. Los casos anteriores de Kurt Koch los he tomado de su libro The Devil's Alphabet. El caso anterior del misionero sirve para recordar a los misioneros que trabajan en particular en lugares con mucha brujería, sobre la importancia de continua y diariamente ponerse bajo la protección de Jesucristo y bajo la sangre de Jesucristo. Koch señala en su libro Oculta ABC, el caso de un evangelista y presidente de iglesias locales en Costa de Marfil. Los brujos locales trataron de matarlo con veneno, pero el evangelista solo sufrió un leve malestar estomacal. Un año después el jefe de los brujos admitió que lo hubiera matado si no era porque el Dios del evangelista era más poderoso que el Dios del brujo. Pero también cuenta el caso de un pastor y su esposa en Suiza en un área donde se practicaba mucha hechicería y ellos oraban contra la hechicería en general. La esposa del pastor quedó demonizada por el resto de su vida sin quedar libre. El pastor admitió que no se ponían bajo la protección de la sangre de Jesucristo lo suficiente. Koch señalaba que no recomendaba orar así contra hechicería en general, si acaso por quienes eran afectados por ella y querían ser libres. Relataba que sabía de muchos casos de misioneros que habían sentido que era su deber orar contra sacerdotes de templos budistas o hindús y habían perdido la razón. Como enfatiza Koch, los misioneros que trabajan en estos lugares peligrosos han aprendido la importancia de ponerse bajo la protección de la sangre de Jesucristo y orar aprovechando promesas como las de Zacarías 2:5. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Y Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Caso 8. Una mujer cristiana intercedió por otra mujer que sufría depresiones. Las depresiones abandonaron a la mujer por la que intercedió y volvió a ser una persona normal y alegre. Sin embargo, a partir de entonces, la mujer cristiana que oró, empezó a tener experiencias extrañas en la noche. Tenía la sensación de que había alguien en su cuarto y quería matarla. Finalmente oró y ordenó en el nombre de Jesús, al poder maligno que se fuera. La fuerza maligna desapareció y no la molestó más. Del libro de K.K. Edwin Tristan Satan. Caso 9. En este caso yo mismo fui participante y ocurrió en un viaje de misiones, en el cual se estaba brindando ayuda médica, etc., y había un grupo de jóvenes involucrados en malas cosas, al parecer ocultismo y satanismo. Uno de ellos tenía tatuado un 666, en esa época yo era aún más ignorante de las realidades espirituales, aunque con una pasión por las cosas de Jesucristo. E insisto y puedo ahora decirlo por propia experiencia, que la pasión por Jesucristo y la sinceridad en sí solas no sirven como protección cuando se obra en ignorancia de las realidades espirituales. Otros misioneros y yo oramos por unos de estos jóvenes, yo impuse manos sobre uno de ellos. Luego el semblante y renuencia de ellos a saber de Jesucristo cambió radical y súbitamente, hasta ahí todo parecía muy bien, los dejamos en la iglesia donde se ministró. Pero poco tiempo después al abordar el transporte de regreso a la casa misionera me comencé a sentir mal físicamente, muy de repente como notablemente enfermo, con un gran malestar, lo cual duró el resto de la noche. Debido a mi ignorancia me ocurrió esto o bien pudo haber durado solo unos minutos, pero gracias a buscar la ayuda de Dios y Jesucristo el malestar no pasó de esa noche. Si bien es cierto que la experiencia que pasé yo pensaba que sería temporal, fue innecesario que yo pasara por eso. Ahora entiendo que mi ignorancia me llevó a no buscar la protección específica de Dios y cubrirme espiritualmente con la sangre de Jesucristo previo a la ministración y oración particular por estos jóvenes y junto con una imposición de manos me llevó a ser oprimido por un demonio con síntomas de enfermedad esa noche. Yo tenía apenas un año de haber nacido de nuevo y aún desconocía muchas cosas.
Previo al viaje misionero yo pasé 7 o 10 días en ayuno, sin tomar alimento, solo líquidos, y oración, y no tenía yo puertas abiertas al enemigo por pecados ocultos o inconfesos. En este caso se puede apreciar lo que parece a toda vista la transferencia de un demonio en uno de estos jóvenes hacia mí para oprimirme con enfermedad, a consecuencia de la ministración e invadir el terreno del demonio. Aprendí mi lección y tiempo después aprendí la importancia de no imponer manos con ligereza, de protegerme bajo la sangre de Jesucristo. Años después el escenario fue muy distinto cuando aconsejaba y ministraba a un joven demonizado y en su casa se daban manifestaciones demoníacas abiertamente. El demonio tomaba al joven para hacer rituales, incluso, ante una llamada de emergencia, hubo un caos en su casa cuando el demonio se manifestó en el joven llevándolo incluso con ojos cerrados a realizar un ritual en latín, idioma desconocido por el joven, frente a pentagramas y símbolos que el demonio había hecho en las paredes, y apenas recibí la llamada cuando el demonio la cortó, acudí listo para incluso torturar a los demonios en mi autoridad en Jesucristo, ante lo cual el demonio se mantuvo sin siquiera intentar manifestarse. A veces el cristiano pasa por duras pruebas y batallas de las cuales debe aprender y salir más fuerte espiritualmente para la siguiente batalla. Caso 10. KK reporta el caso de un estudiante que fue invitado a la iglesia pentecostal en Irlanda, donde le dijeron que solamente quien hablara lenguas tenía el bautismo del Espíritu Santo. Uno de los oradores le impuso manos y él empezó a hablar en lenguas, sintió emociones dentro de él. Después de unas semanas, el estudiante ya no tenía deseo de leer su Biblia, ni de orar, y su certeza original de salvación había desaparecido, perdió la certeza de sus pecados perdonados. Fue solo después de que él renunció a esta experiencia que recibió de nuevo. Aquí deseo señalar algo muy importante, ya sea que usted crea o no en lo que la Biblia señala como el don de lenguas del Espíritu Santo, el don de lenguas legítimo del Espíritu Santo existe y es bíblico, y existe independientemente de que usted no crea en el don de lenguas o no lo tenga. Esto es tan real como que Dios existe independientemente de que un ateo no crea en Dios y diga que Dios no existe. Pero también es cierto, que los demonios puedan hablar lenguas, tanto lenguas humanas, lenguas muertas como el latín, y aquí recuerdo el caso de un muchacho que yo conocí personalmente y una ocasión en que se le manifestó un demonio, empezó a hablar en latín, claro que el muchacho no sabía nada de latín, pero el viejo demonio sí lo hablaba. Y también los demonios tienen sus lenguas no humanas. También recuerdo una vez en que a una persona se le manifestó un demonio hablando en ese tipo de lengua. Así que si bien es cierto que existe el don de lenguas legítimo de Dios, también existen las lenguas demoníacas. En este caso se puede apreciar también que este estudiante cristiano, al permitir que le impusiera manos una persona extraña, a quien él no conocía, y sin orar por protección de Dios, y que por lo visto era una persona demonizada, fue el conducto para lo que parece ser una transferencia de demonios con manifestación de lenguas demoníacas, y el efecto de moverlo a dejar de orar y leer su Biblia. No imponer manos con ligereza, no tocar objetos o personas demonizados. Kurt Koch advertía ya desde hace muchos años sobre cómo el poner manos o tocar objetos demonizados, o cargados, o personas demonizadas, les da derecho legal a los demonios a entrar en uno, a demonizarlo a uno, es decir que se dé una transferencia. El imponer manos sobre personas demonizadas o tocar objetos demonizados o cargados, de ninguna manera debe tomarse con ligereza debido a las consecuencias que puede traer. Es un asunto que se debe tomar con mucha seriedad. Imposición de manos con ligereza ampliamente practicado en algunas congregaciones e iglesias carismáticas y no denominacionales. El imponer manos en la oración y ministración nunca se debe tomar a la ligera. El problema no es que una congregación o iglesia sea carismática, siempre y cuando sea carismática bíblica, es decir, de acuerdo a principios bíblicos.
El problema es cuando en una congregación o iglesia carismática las cosas se hacen en ignorancia y fuera de orden y sin atender a los principios establecidos en la Biblia. Aunque la imposición de manos a la ligera también se lleva a cabo en congregaciones más conservadoras, no se hace tan frecuentemente como en las congregaciones carismáticas. Lamentablemente he visto cómo en algunas congregaciones no denominacionales y carismáticas, la imposición de manos a la ligera, se practica con abundante ignorancia y frecuencia, con los riesgos de transferencia de espíritus y demonios que esto conlleva. La Biblia señala: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni partícipes en pecados ajenos. Consérvate puro. 1 Timoteo 5, 22. Una vez en una congregación de este tipo, no denominacional, la persona al frente que daba los avisos tuvo la ocurrencia, y seguramente por su ignorancia del riesgo espiritual, de que toda persona pusiera mano sobre la de su izquierda para orar, con lo que prácticamente todos impusieron manos sobre el vecino. Debido a esto, la mayoría de las personas no tenía la menor idea de quién era la persona que estaba imponiéndoles manos y orando por ellos, y la ignorancia de este riesgo seguramente los llevó a no pensar en eso ni preocuparse por eso, pues estaba cada uno ocupado en imponer mano y orar por el del otro lado. La ignorancia ante tal evento, los llevaba a aceptar indiscriminadamente la imposición de manos y oración por parte de alguien que tal vez ni conocían, y tampoco en orar a Dios por protección por si acaso la persona ni era cristiana. Pero aún en este tipo de congregaciones hay cristianos que piensan que por el simple hecho de estar ahí todos los presentes son cristianos sanos espiritualmente. Este tipo de eventos fuera de orden son propicios para transferencia de demonios y espíritus en forma involuntaria, lo cual es un hecho, y también en forma voluntaria para los asistentes satanistas que acuden a iglesias y congregaciones cristianas para hacer su obra. Desgraciadamente, algunas de estas iglesias y congregaciones aún pasan más tiempo hablando del falso evangelio de prosperidad material que de cosas más importantes y prácticas, y eso les lleva a mantenerse ignorantes a muchos asuntos espirituales. Así como la imposición de manos puede transferir cosas buenas de Dios, como ilustra 1 Timoteo 4. 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. También la imposición de manos puede ser para transferencia de demonios o espíritus malignos. Conclusión. El cristiano no debe permitir que cualquier persona le imponga manos, pues corre el riesgo de que si no conoce bien al que le imponga manos, si no se trata de una persona realmente de Dios y que ande en santidad, le puede transferir incluso involuntariamente un demonio. El cristiano que recibe imposición de manos debe ejercer discernimiento y de cualquier forma pedir protección a Dios por cualquier cosa espiritualmente sucia que pueda tener quien le impone las manos, y ore por él. El cristiano que ora por otro debe tener cuidado en buscar la protección de Dios, de arrepentirse y confesar cualquier pecado que aún pueda tener y cubrirse con la sangre de Jesucristo previo y durante los períodos de oración y ministración por otros. Si bien se puede interpretar que en el caso de que el cristiano ministre a un enfermo, y tratándose simplemente de una enfermedad física, no de un mal físico causado por demonio, es bíblico el imponer las manos, tal vez no siempre pueda distinguir si el ministrado solo padece una simple enfermedad física, o si es un malestar físico causado por demonización. Es mejor pedir la guía del Espíritu Santo, y en caso de imponer manos, nunca está por demás que el ministrador clame la cobertura de la sangre de Jesús, para su protección, siempre y cuando el ministrador no está en pecado y por lo tanto no exista riesgo de que esté demonizado y le transfiera un demonio al ministrado, o que el ministrador por estar en pecado tenga una puerta legalmente abierta para que sea demonizado por algún demonio del ministrado. Para aquellos cristianos que se publicitan diciendo que tienen el don de sanidad, en lugar de hacer que las personas vean a Jesucristo, conviene recordarles que Jesucristo sigue siendo el mismo hoy y siempre y puede sanar a una persona sin necesidad de que nadie más la toque.
Sí creo en los dones reales del Espíritu Santo y son reales, pero creo que quienes andan por ahí diciendo yo tengo don de sanidad en lugar de decir Jesucristo te puede sanar, necesitan revisar su situación y condición espiritual. Jesucristo sigue siendo capaz de sanar a domicilio y atender llamadas de emergencia las 24 horas del día. Y no está limitado a actuar por medio de quienes se jactan diciendo yo tengo el don de sanidad. Watermark. Cuando los satanistas disfrazados de ministros y líderes cristianos transfieren demonios a los cristianos. Una de las muchas formas en que Satanás y los satanistas buscan atacar a los cristianos es mediante los satanistas que se disfrazan y hacen pasar por cristianos, infiltrándose en las iglesias cristianas para entre otras cosas transferir demonios. En particular, muchas iglesias cristianas y muchos cristianos abren las puertas fácilmente y con gusto a recibir ministración de satanistas de nivel medio-alto que operan bajo el disfraz de reconocidos e internacionalmente famosos predicadores y evangelistas. A continuación transcribo otro de mis artículos que tiene que ver con este tema, y también con el riesgo de transferencia de espíritus mediante la administración descuidada de cristianos genuinos. ¿Caer en el espíritu o ser derribado en el espíritu es esta experiencia bíblica? ¿Es esta experiencia de Dios o demoníaca? El llamado caer en el espíritu o ser derribado en el espíritu, en inglés lo llaman slain in the spirit, se entiende como la experiencia que ocurre cuando una persona ora por otra, comúnmente imponiendo manos, o poniendo la mano en su frente y la persona por quien se ora, se siente sin peso o como que se desvanece. En congregaciones donde se practica esto generalmente existen personas actuando como receptores o cachadores para atrapar a la persona que cae y evitar que se lastime. En ocasiones se ve que la persona que cayó queda como en trance o inconsciente por un período variable de tiempo. La experiencia tal cual se expone anteriormente no se encuentra en la Biblia. Tal vez usted ya haya empezado a estudiar el tema y ha leído referencias a pasajes bíblicos como Juan 18. 3, 6, cuando los soldados romanos van a capturar a Jesús y ante la respuesta de Jesús diciendo yo soy, cayeron a tierra. Pero en ese pasaje Jesús no estaba orando ni ministrando a los soldados, no se trata del mismo escenario. Y en la Biblia no encontrará el ministerio de receptores o cachadores de personas por las que se oraba. Comentaré aquí sobre la posibilidad de que esta experiencia pueda ser de Dios o pueda ser demoníaca, tomando en cuenta los siguientes puntos. Algunos fenómenos que son legítimamente de Dios pueden tener su contraparte demoníaca, por ejemplo existen sanidades realmente y legítimamente de Dios y Jesucristo, pero también existen sanidades reales llevadas a cabo por Satanás mediante sus agentes. En Éxodo vemos que con el poder de Dios, Moisés y Aarón obraban para convertir su vara en serpiente y para traer plagas sobre Egipto, pero los hechiceros del faraón utilizando poderes de Satanás también lograban convertir sus varas en serpientes e imitar algunas de las plagas. No porque la Biblia no mencione algo, se debe concluir que tal cosa no exista. Como dicen, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Acostumbro poner el ejemplo del continente americano, que nunca fue mencionado en la Biblia. En el pasado hubiera sido inválido concluir que no pudiera existir otro continente más que los mencionados en la Biblia, y sin embargo existe. Más importante aún es que en materia espiritual, se debe tener un manual, un parámetro, una guía de Dios precisamente para discernir si un hecho es de Dios o se trata de una obra de Satanás. Es decir, es necesario el discernimiento de espíritus para que el cristiano no sea aventajado por Satanás. Algunas experiencias, aunque se sientan bien y aunque parezcan bonitas, no significa que sean de Dios. Muchas experiencias